Bueno, de nuevo con ustedes, los amados en Cristo, los amamos. Seguimos estudiando acerca de escudriñar las Escrituras. Debemos escudriñar las Escrituras porque estamos, yo diría que viviendo la cima de la más seria apostasía y herejías. Hay espíritus engañadores por doquier y es necesario que ustedes conmigo nos dediquemos y nos apersonemos. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿A quién estamos siguiendo nosotros? ¿Estamos siguiendo a un hombre? ¿Estamos siguiendo a los hombres? ¿O estamos siguiendo al Señor Jesús? Hoy por hoy, en la mayoría de lugares, los predicadores se han encargado de traer personas hacia ellos, adictos, como borreguitos. Y esa no es nuestra motivación. Nuestra motivación es que con nosotros pongamos la mirada en Cristo Jesús. Yo no los puedo salvar, hermanos. Y no estoy aquí para engañarnos. El Señor me ha puesto en este lugar, en este pueblo, y con muchas luchas, como a ustedes les consta, para hablar la verdad. No para decir que soy el mejor predicador, no. Yo estoy aquí no para ser el mejor predicador de este pueblo, sino para hacer la voluntad de Dios. No vengo aquí buscando halagos de los hombres, vengo buscando hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de mi Padre es que verdaderamente enseñemos la verdad, que la enseñemos, que la vivamos, que no solamente, mira hermano, si una persona toma un alimento y come, y esa persona no aumenta de peso, esa persona está enferma. La iglesia tiene que adquirir peso doctrinal. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. La iglesia tiene que estar aferrada a la verdad. Pastor, pero es que yo quisiera estar en una iglesia donde uno estuviera más contento. La iglesia no es para estar contento, hermano. La iglesia es para ser procesados por Dios, donde Dios está procesando a su Hijo Jesús en nosotros. ¿Sabe? Tengo una buena noticia. Dios nos procesa para hacernos cada día más parecidos a su Hijo. Porque la meta es llegar a ser como Cristo, como lo dice Efesios 4:13. Entonces, el Señor quiere que en esta noche vayamos a segunda carta de Pedro y miremos algunos versículos. Mira, hermanos, no es casualidad que el Señor me permita traer estos temas. Usted debe alegrarse conmigo porque el Señor nos permite estudiar estos temas, porque es una advertencia de un único Dios soberano que nos ama tanto que vino a este mundo para salvar al que cree en su Hijo, al que cree en Él. Cristo no vino a morir por todos, Cristo vino a morir por los que creen, como usted, como yo. Y como creemos, debemos creer en la palabra. No debemos estar alrededor de un circo, alrededor de un lugar donde nos mantengan entretenidos. La iglesia no es un circo de entretenimiento ni es un lugar para echar chistes. La iglesia es un lugar sagrado, ¿verdad? El templo donde nos reunimos es un lugar verdaderamente sagrado donde se estudia
las Sagradas Escrituras. Y el Señor me ha permitido mirar aquí en segunda carta de Pedro, capítulo 2, y habla acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Falsos profetas, los que dicen, el Señor te dice. ¿Y cuáles son los falsos maestros? Los que nos meten basura por los oídos. El maestro es el que penetra por el oído. Hay un maestro que es puesto por Dios, pero hay un maestro que es puesto por el diablo para engañar. ¿Puedes creer usted, mis amados? Esto parece duro, pero espero usted que escucha esta noche esta enseñanza, que entienda que el que es falso no es del cielo. No crea que porque usted va a un cajero, voy a poner un ejemplo, y mete la tarjeta y sale un billete allá, y porque salió uno falso, que ese billete, como salió el cajero, es bueno, siendo falso. No, lo metieron allá, pero es un billete falso, que ni el mismo banco lo va a recibir. Y así hay muchos falsos. Y era, pastor, tan duro decir esto de que esos son profetas del diablo y maestros del diablo. Sí, sí, porque el que es de Dios habla lo que Dios habla, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye, como dijo el apóstol Juan en San Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso vosotros no las oís, porque no son de Dios. Aquellas personas buscan maestros falsos y profetas falsos porque no son de Dios. Por eso no escuchan la palabra. Por eso muchos llegan a las iglesias y salen. Como dijo el apóstol Juan en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron con nosotros y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estos falsos maestros y falsos profetas son obreros fraudulentos, que lo que hacen es tergiversar la palabra de Dios, es tomar la palabra para un propósito de ellos. El propósito de un falso maestro y un falso profeta no es llevar las almas a Cristo, sino llevarlas a Él como engañador y a su padre, que es el diablo, que es el padre del engaño. Explotarlas al máximo con milagros y cosas vanas que no son de Dios, y la gente le gusta eso. La gente le gusta la montonera, y al que le gusta el montón termina engañado. Y dice aquí el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas. Hubo, o sea que hoy no los hay. Miremos. Pero hubo también falsos profetas, segunda de Pedro 2:1, entre el pueblo. ¿Vieron falsos profetas? ¿Se acuerdan de Balaán? ¿Se acuerda de Balaán? ¿Alguien se acuerda de Balaán, no? ¿Qué quería Balaán? ¿Qué le gustaba? La plata. El hijo de Zippor, ¿qué le gustaba? La plata. ¿Se acuerda aquel que le tuvo que hablar una muda bestia para entender lo equivocado que estaba? Yo creo que hoy no se necesitaría una muda bestia, sino muchas, porque muchos son los falsos maestros que pululan, y hay gente que solo va de iglesia en iglesia y de campaña en campaña a ver qué les habla. Yo no me acerco, hermanos, yo no voy a una campaña a ver qué me hablan, que me guste. Yo voy a escuchar la palabra para que el Señor me exhorte, me corrija, me redarguya. Es mi Padre.
Así es que hay que escuchar. Pero si a usted le gusta que le digan que no le toquen su pecado, pues precisamente Dios le va a poner un falso maestro y un falso profeta, un falso pastor, un falso predicador. Entonces dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo y habrá, antiguo y nuevo. En el antiguo, falsos profetas, muchos. En el nuevo, muchos falsos predicadores. Y para ellos está escrito en Mateo 7:21, que introducirán encubiertamente herejías. Hablamos en la anterior enseñanza de las herejías, que es toda disensión, todo lo que está en contra de Dios, de todo lo que Dios dice. Los herejes, Satanás es el padre de los herejes. Satanás es hereje y tiene apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, herejes, engañadores. Eso debe saberlo usted. No, pastor, yo voy a esa iglesia porque es que ya canta bonito. Un día vino alguien y me dijo, uy, pastor, esa iglesia es muy buena porque a eso sacan serpientes. ¿No ve usted las serpientes que no salen? Yo no veo a Jesús echando serpientes. Yo veo al Señor Jesús reprendiendo, echando fuera demonios. Pero oye, perdone que lo diga así tan duramente y escuetamente. Discúlpeme usted que me ve y me oye. Hoy hay mucho charlatán. Dicho en nuestro lenguaje coloquial, mucho culebrero, que lo que hace es engañar a la gente con visiones raras, con cosas raras. No, hermano, usted no necesita nada nuevo que un hombre le diga. En la Biblia todo es nuevo para hoy. Lea la Biblia, vaya a la Biblia. Si no te ocupas de ella, de estudiarla, vas a ser engañado o engañada. Entonces dice que estos falsos maestros que van a hacer, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo niegan a Jesús? Pastor, pero yo no he oído a nadie que niegue a Jesús. No necesitamos oírlo, necesitamos verlos. Y claro, cuando yo escucho la doctrina, su doctrina niega a Jesús. Sus doctrinas están en contravía de lo que el Señor Jesús dejó en su palabra. Jesús no vino a este mundo a buscarle la plata a las personas, a buscarle los bolsillos, perdón que lo diga así. Él vino a dar, no a quitar. Jesús no vino a traer un evangelio para hacer mercadería para los hombres. Jesús sí trajo un evangelio y se puede decir que era para un negocio, era para el negocio del Padre, que son las almas, como es su alma y mi alma, para rescatarla de las garras del maligno. Pero hoy el enemigo ha puesto obreros fraudulentos, disfrazados como ángeles de luz, con grandes renombres, con grandes ministerios, y la gente le cree a eso. ¿Sabe qué, hermano? No me afana tanto el crecimiento. Si el Señor está en que crezca la iglesia de membresía, gloria a Dios. Me afana que el Señor traiga un crecimiento en el conocimiento de la verdad en todos ustedes como en mí. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Y la única manera de que venga un crecimiento, hermano, en esta iglesia que Dios nos ha permitido con esposa pastorear, es que ustedes obedezcan conmigo la palabra y comencemos como los de Berea a estudiarla, a escudriñar la palabra, a saber discernir qué clase de enseñanza, qué clase de espíritu hay en ese predicador,
¿Qué busca ese predicador con esa enseñanza? Está buscando alegrarme para después meterme la mano al bolsillo. No, hermanos, yo sé que ustedes son inteligentes. Yo sé que el Espíritu Santo los está tocando y los está avivando a ustedes como nosotros, y que ustedes van a luchar con nosotros. Hermano, no vamos a dar el brazo a torcer. Vamos a seguir firmes en la doctrina cristocéntrica. No vamos a desmayar. Así quedáramos solos, así nuestra propia vida nos costara, no vamos a desmayar. Así seamos los más impopulares. Yo no predico el evangelio para ser popular. Mi maestro, mi pastor fue llevado, fue tan impopular por el mundo, mi maestro, mi Señor y Salvador Jesús, que prefirieron soltar a un ladrón como Barrabás y sentenciar a un justo y santo por amor a usted y por amor a mí. Él fue a la cruz. Entonces, dice en el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos seguirán sus herejías, sus palabras sacadas de contexto. Muchos seguirán sus mentiras, sus engaños, muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Pues esos que no han aceptado la verdad, que se disfrazan, que dicen ser cristianos, que en sus muros, a mí me da risa ver, ay Señor bendito, los muros en Facebook. El día lunes, ahorita me va un poquito por la pandemia, el día lunes, Dios te bendiga, el Señor va a traer una bendición, el martes también Dios, el Señor Jesús, y lanzan, pero ya el viernes es, llegó el fin de semana, llegó Sabadito Alegre, ya sabe para qué es. Son cristianos como de lunes hasta por ahí el jueves, pero viernes, sábado y domingo se revuelcan como el mundo, y lo que no saben, y si van al culto van hasta enguayabados, muchos van. Entonces, como llegan a la iglesia y la palabra se da y la palabra corta, ¿qué hacen? Se van. No aman la verdad. ¿Sabe por qué no aman la verdad? Porque no aman sus mismas almas, porque no han dejado que el poder del evangelio penetre en sus corazones, porque ellos quieren oír lo que les conviene, siempre y cuando no toquen esa parte oscura que hay en el corazón, que está atiborrado de pecado. Entonces dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oye, hermano, muchos seguirán, y claro, la gente dice: oye, pero luego fulano no es cristiano, no es que a la iglesia él se bautizó y míralo, allá estaba en la discoteca bailando, allá estaba rumbeando, allá estaba maldiciendo, mire el que más pelea en la cuadra. Entonces, ¿qué dicen? Y si ven los cristianos, ¿qué hace el mundo? Blasfema. ¿Qué va a querer el mundo una iglesia que no es de buen testimonio? ¿Qué va a querer una iglesia que en realidad no se ha soportado la palabra, sino que se ha dejado engañar y llevar por los engaños de muchos engañadores, con doctrinas erradas? Dice: y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, van a maldecir el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Van a lanzar palabras horribles contra los verdaderos cristianos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Sabe qué dice el Señor? Por la avaricia que hay en esos maestros y en esos falsos profetas,
en esos falsos predicadores que dice la palabra. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay palabras fingidas, eso ya retumba, hermano, en nuestros oídos. Palabras fingidas. Gálatas 6:7. No ignoréis, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, eso también segará. Entonces dice, hermano, levante la mano. ¿Quién está pasando por una situación económica difícil? Y créame que todos pasamos por momentos difíciles. Y que aquellos que nos guardamos para el Señor. La verdad que no es fácil. Entonces usted va y escucha a un predicador decir, y usted levanta la mano. Y levanta la mano y dice, ¿sabe por qué estás así? Porque no has sembrado. Lea la palabra. La Biblia dice que todo lo que siembra eso cosechará. Has sembrado ruina y pobreza y miseria y escasez, y por eso estás así. Y toman ese versículo como fuente de ganancia para el bien de las ovejas, no, para el bien del pastor, del predicador, del falso profeta, del falso maestro. Esto parece muy trillado, pero no, hermano. Esto hay que machacarlo harto, hasta que usted entienda, hermano, que usted no necesita un mensaje alegórico, un mensaje, hermano, de personas que parecen, pero que no son. Que le alegren el corazón, que diga, uy, esta noche sí sentí. Esto no es de sentir, hermano. El evangelio no es de sentir, es de creer. Amén. Amén. Entonces, dice que por avaricia harán mercadería. Entonces estas personas dan esos versículos. Y como no leen la Biblia, no la escudriñan, salen engañados. Porque ese versículo de Gálatas 6:7 no habla de siembra de dinero, sino está hablando de otra cosa. El 6:8 lo aclara, dice, porque el que siembra para la carne, siembra corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y usted coge todo el texto y el contexto de Gálatas 6:1 en adelante y está hablando de pecado. No habla en ningún versículo acerca del dinero. Está hablando de pecado. Pero como no estudiamos juiciosamente la palabra, pero como no vamos como lo debería, no somos así de amables, de humildes, de nobles, para abrir y estudiar la palabra, sino que no la escudriñamos. La pereza hará que usted pueda ser engañado. La pereza de escudriñar los mensajes. Escudriñe este mensaje. Este mensaje que el Señor me está permitiendo dar de advertencia, es un mensaje de advertencia para toda la iglesia, hermano. Esto no es para comunidad de renovación cristiana, no es solo para esta iglesia, es para toda la iglesia del Señor en todo el mundo, porque el mundo está lleno de engañadores. ¿Qué es lo que hacen? Y por avaricia harán mercadería. Qué triste, hermano, que cojan a las personas que no se preparan como borreguitos y hagan negocio. ¿Cuántas personas no van y se endeudan, hermano, en un banco, en un prestamista, para sacar plata prestada, porque según ellos pueden sembrar y Dios les va a dar? Qué triste es ver que personas en la iglesia, Dios les da el pan y van y pagan en otra parte. Un día le dije a alguien llegó hace mucho tiempo recién que estábamos nosotros en esta congregación, recién llegados, y llegó una persona de esas bien difíciles en la iglesia, y llegó y le dijo a mi esposa, yo traigo el diezmo, aquí, vino un ayuno, y mi esposa le dijo, no, yo no lo recibo, espero que salga el pastor. Cuando salió se dirigió a mí y me dijo, pastor, yo traigo el diezmo, lo traigo aquí para la iglesia. Entonces, ¿qué hice? Le dije, me da mucha pena, pero ese diezmo yo no se lo recibo.
porque ese diezmo es para la iglesia, allá para su pastor, aquel que le ha dado el pan, que le ha dado la palabra, es a él que tiene que llevar ese diezmo. Esa señora se disgustó, estuvo en el ayuno, nunca más volvió, y se fue para otro lugar, donde otro pastor, y le llevó el diezmo ese y lo recibió. Y yo le decía a esta señora, vamos a poner un ejemplo aquí en Colombia. Si usted va a un asadero de pollo como Cocorico y come un pollo en Cocorico, usted debe pagarlo en Cocorico, no en Frisbee, o viceversa. Donde le han dado el alimento espiritual es donde uno debe llevar la generosidad de su corazón. Sabe que es allí donde uno lleva todo. Debemos ser fieles con la obra y con los obreros, pero es allí, pero no debe ser bajo una imposición mía. Usted verá, usted lo debe hacer voluntariamente, pero no por imposición mía. Yo no voy a tomar mira, en esta pandemia, algunos de ustedes le doy toda la autoridad para que me hable y me diga, he ido a golpear a su puerta a decirle, hermano, quiero el diezmo y la ofrenda. Si hay hermanos que son fieles de aquí, traen el diezmo y la ofrenda, lo traen por voluntad, no por imposición, aunque eso es bíblico. Ni eso lo exigimos nosotros como pastores, esperamos que lo hagan con voluntad, y si no, no hay problema, Dios provee. Pero yo no puedo tomar la palabra sagrada y venderla. Yo no puedo vender lo que no es mío. La palabra no es mía, de Dios. Si vendo el evangelio, soy un ladrón como el diablo. Dios nos guarde de negociar con ustedes. Yo tengo un negocio y es con Dios, y nuestro negocio es llevarles el evangelio, presentarles la verdad, porque el negocio de verdad de Dios es usted y soy yo. Eso es lo que debemos amar, hermano. Amemos la palabra, sigamos la palabra, pero no debemos llevar por emociones. Pastor, es que allí en tal lugar hacen tal cosa. Es que mire que allí, mire si allí sí se ve el Señor. Es que allí sí está Dios. No, Dios está en todas partes, amigo. ¿Y sabe dónde está más Dios? Donde se habla su verdad. Estamos hablando la verdad. Estoy en contra, como Dios está aquí, de que se haga mercadería con usted. Las almas no son para hacer mercadería, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estas personas que están negociando están condenadas. Su perdición no se tarda. Puede que hayan adquirido muchos bienes. Puede que tengan no sé cuántas propiedades. Pero son los más pobres y miserables. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ¿qué sacamos? ¿Qué saco yo con explotar a usted y enriquecerme con ustedes y perderme lo que el Señor me tiene arriba? Para mí, lo importante de mi riqueza no está aquí, sino está arriba. Yo estoy haciendo y estamos haciendo con ustedes riquezas es para el cielo. Y para hacer riquezas para el cielo hay que amar la verdad que está escrita. Hay que vivirla, hay que hacerla, hay que practicarla, hay que meditarla, hay que orarla, hermano. Estamos entendiendo. Gloria al Señor. Bueno, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, óyeme bien, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mira todo esto. Todo aquel que se desvió, que no cumplió con lo establecido, Dios no lo va a perdonar. Debemos nuestro gran deseo, y yo le pido mucho a Dios, hermanos, ahí. Y le digo, Señor, ayúdanos a vivir y a hacer tu perfecta voluntad. Yo no quiero mi voluntad, hermanos. Yo quiero la voluntad de Dios. Yo no quiero ir en contravía de lo que Dios ha establecido en su palabra. Mire que los mismos, aquellos ángeles que se rebelaron, que pecaron, Dios los arrojó al mismo infierno. ¿Qué pasó con aquellos que Noé les pregonó? Les habló del arrepentimiento, les habló que entraran en el arca. ¿Qué pasó? ¿Le hicieron caso? ¿Qué pasó con ellos? Se perdieron. ¿Qué pasa hoy, hermano? Hoy no es el arca, hoy es la cruz. Hace 2000 años se predica, más de 2000 años el Evangelio de Jesús, o 2000 años. Noé duró 120 años predicando, haciendo el arca, y no entró sino él y su familia, 8 personas. ¿A cuántos les estamos predicando hoy, hermano? Arrepiéntete, ven a Jesús, ven en arrepentimiento, ven a Él, ven, no importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas pecado, lo que debes saber es que Cristo pagó y sufrió el castigo que ustedes como yo merecíamos. Pero esto no se enseña hoy. Hoy lo que se enseña a las personas es a conseguir plata, a conseguir las riquezas de este mundo. ¿Qué evangelio es ese, hermanos? Yo no quiero eso. Sé que usted tampoco. Somos impopulares, pues ¿qué importa? Debes saber que si eres impopular estás en el camino